Funciones. Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica cuando se llama. Permiten dividir tu código en partes más pequeñas y manejables, lo que facilita su comprensión y mantenimiento. Consta de dos partes para su uso: la definición de la función y la llamada de una función. Veamos cada una. Definición de una función. Para definir una función en Python, utilizamos la palabra reservada def, seguida del nombre de la función, y paréntesis que pueden contener o no los parámetros de la función. Luego, el cuerpo de la función está indentado. Entonces, esto que vemos aquí es una función. Utilizamos la palabra reservada def, el nombre de la función, que en este caso es saludar, seguido de dos paréntesis. Luego tenemos el parámetro, si es que ocupa parámetros. Y por último, dos puntos. Ya vimos que Visual Studio Code, al poner dos puntos, reconoce que lo siguiente es un bloque de código y al darle Enter nos pone este espacio que se llama indentación. Entonces todo el código indentado formará parte de la función y se ejecutará cuando mandemos a llamar a la función. Y al final, el código que esté no indentado se ejecutará también, que esto sería el resto del programa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la función se define con la palabra reservada def, el nombre de la función, paréntesis, los parámetros, si es que necesita parámetros la función, dos puntos, y de manera indentada, el código que queremos que ejecute la función cuando es llamada. ¿Cómo se llama una función? Para llamar una función y ejecutar su código, simplemente escribimos el nombre de la función seguido de paréntesis, y dentro de los paréntesis se puede escribir o no los argumentos necesarios de la función. Es decir, si la función recibe parámetros, entonces al llamar a la función hay que llamarla con argumentos. Y si no recibe parámetros la función, pues la función se llama sin argumentos. Veámoslo en acción. Yo voy aquí a ejecutar este código y como ven no pasa nada. Si bien la función tiene un comando o tiene código para imprimir un mensaje, no está haciendo nada porque aquí solamente estoy definiendo la función, no la estoy usando. Para usar la función tengo que hacer el llamado, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Estoy escribiendo el nombre de la función que creé, tengo paréntesis y entre los paréntesis le estoy pasando el argumento Enrique, que básicamente lo que va a hacer es que este argumento va a ser asignado a este parámetro nombre y entonces cuando imprima hola, en lugar de nombre va a imprimir el valor que se le pasó como argumento, es decir, el valor que tiene el parámetro, y va a imprimir el mensaje. Entonces veámoslo en acción. Al ejecutar esta línea de código, entonces sí que hace algo el programa, porque hace lo que dice la función que tiene que hacer. Entonces yo simplemente escribo saludar a Enrique, salta para acá y ejecuta este código reemplazando nombre por el argumento que le pasé. ¿Ok? Vamos a ver esa parte de argumentos y parámetros más detenidamente. Entonces, los parámetros son las variables que se utilizan en la definición de la función, mientras que los argumentos son los valores reales que se le pasan a la función cuando se llama. Dicho de otro modo, los parámetros son las variables que utilizará la función para realizar la tarea y podría o no necesitarlos la función, mientras que los argumentos son los valores o variables que se le pasan a la función cuando se hace el llamado a la función, es decir, cuando queremos utilizarla. Por ejemplo, la función saludar que vimos ahí arriba se define con el parámetro nombre, ya que la función utiliza este parámetro para dar un saludo personalizado. Y cuando se llama la función, se le pasa un argumento, que es en este caso una cadena de caracteres con un nombre, pero también podría ser una variable que tenga guardado una cadena de caracteres con un nombre, ¿no? Pero ¿qué pasa si llamamos a la función y no le proporcionamos un argumento? Bueno, lo vamos a ver más adelante.
Entonces, tenemos las funciones con parámetros. Una función con parámetros necesita que el usuario le proporcione información en forma de argumentos cuando manda llamar a la función para realizar una acción. Entonces, retomemos el ejemplo de la función saludar, ¿ok? Y entonces tenemos aquí, este programa saluda al usuario basado en el argumento proporcionado en la llamada a la función. Tenemos la variable saludar a y le pasamos una cadena de caracteres con el nombre Daniel. Y tenemos aquí nuevamente la definición de la función. Palabra clave def, nombre de la función, paréntesis, el parámetro, que en este caso es nombre, dos puntos y de manera indentada lo que queremos que haga la función, que en este caso es imprimir hola utilizando el nombre. Entonces, para llamar la función, vimos que escribimos el nombre de la función, paréntesis, y pasamos el argumento. En este caso, el argumento sería una variable. Al ejecutarlo, dice hola Daniel. También puedo pasarle un argumento que no sea una variable, como lo vimos en el ejemplo anterior. Simplemente saludar y poner directamente el valor o el nombre de la persona a la que quiero saludar. Entonces, si pongo saludar y cadena de caracteres, también funcionará e imprime hola Enrique. Ahora veamos qué pasa si yo no le pongo argumentos. ¿Ok? Aquí yo sé que la función saludar tiene este parámetro nombre, ya que lo usa para poder ejecutar el programa. Por lo tanto, yo necesito pasar un argumento para que ese parámetro tenga algún valor cuando se llama la función. Pero ¿qué pasa si no le pongo, si no sé que la función lleva argumentos y pues simplemente la mando a llamar así? Bueno, si hago esto, vemos que el programa se detiene, que el programa recibe un error y me dice que el tipo de error es que a la función saludar le falta un argumento requerido, que en este caso es nombre. Entonces, aquí me está diciendo el tipo de error, que el error de mi código es que estoy llamando una función que necesita argumentos y yo lo estoy mandando sin proporcionar nada. ¿Ok? Entonces, contestando a la pregunta, ¿qué pasa si llamamos a la función y no proporcionamos un argumento? Pues bueno, eso es lo que pasa. Nuestro código o nuestro programa se rompería y mandaría un código de error. Cuando estamos programando, no queremos que si estamos usando un programa, simplemente porque el usuario tuvo un error, digamos, al utilizar nuestro programa, es decir, él no sabía o no se acordó que para usar la función saludar tenía que mandar un argumento, entonces que ese error del usuario resulte en el que el programa crashee, que el programa deje de funcionar. Entonces podemos hacer algo para evitarlo. ¿Qué podemos hacer? Poner parámetros por defecto. Entonces, para evitar ese error, se puede definir un valor por defecto para los parámetros de la función. De manera que si el usuario no proporciona ningún argumento, la función aún puede trabajar utilizando el valor por defecto. De esta manera, el programa no se cerrará o dejará de funcionar, pues digamos que echando a perder la experiencia del usuario. Es decir, si estás ocupando un programa y de repente por algo que no pusiste tú el programa se rompe, pues como que no está muy bien diseñado, ¿no? Entonces, un parámetro por defecto nos puede ayudar con eso. ¿Cómo se proporciona? Tengo aquí justamente el mismo programa, pero a la hora de definir la función, pongo el parámetro nombre y le pongo igual a extraño, ¿ok? Esta asignación que estoy haciendo al parámetro nombre sería el valor por defecto que tomaría este parámetro o la variable nombre. Entonces, si al usuario se le olvida mandar un parámetro, como quiera, la variable nombre o el parámetro nombre ya tiene un valor, por lo que puede ejecutarse. Y adicionalmente, tengo una condicional para poder hacerle saber al usuario que bueno, que sí se ejecutó el programa, pero que lo hizo con el parámetro por defecto. Es decir, te faltó proporcionarle información a la función para poder obtener el resultado que querías. Sin embargo, la función no rompió el programa y te avisa que algo pasó ahí. Entonces,
Vamos a ver antes de esto cómo funciona cuando le pasamos una variable, ¿ok? Entonces vemos que efectivamente imprime hola Daniel, porque al hacer el llamado, si bien nombre ya tiene un valor por defecto, al hacer el llamado ese nombre se reemplaza y es el que estaría apareciendo, ¿ok? Ahora si la llamo con una cadena de caracteres, es decir, sin que el nombre esté guardado en una variable, tenemos el mismo resultado. Hola Enrique, ¿ok? Y por último, vimos que cuando se mandaba con ningún argumento, como la función tiene el parámetro nombre y es necesario para la ejecución, el programa se rompía. Pero ahora, al ponerle un valor por default, veamos lo que pasa. Entonces lo ejecuto y ahora dice hola extraño. Y me aparece el mensaje, la función utilizó el parámetro por defecto. Entonces, si le dije saludar y dijo hola extraño porque no recibió ningún nombre, y además me hace saber que la función fue ejecutada con sus parámetros por defecto. Es decir, que yo necesitaría proporcionar algo. Adicionalmente, en lugar de esto, podríamos ponerle una explicación al usuario. Oye, ¿sabes qué? Me ejecuté con los parámetros por defecto, pero necesito que me mandes una variable de tipo string con un nombre o que me escribas un valor de tipo string con un nombre para que yo pueda saludarlo. Es decir, explicarle en esta parte cómo es que funciona y se utiliza tu función, ¿ok? Ahora veamos una función sin parámetros. Entonces, una función sin parámetros no requiere de datos proporcionados por el usuario para realizar una acción. Entonces, vamos a ver este programita que cada cierto tiempo limpia la pantalla e imprime el título del programa. Para poder reutilizar el código, se crea una función que imprima lo que es el título. Entonces, tenemos aquí la descripción de la función que dice, esta función imprime el título de un programa. Tenemos la declaración de las constantes y por último la definición de la función. Entonces tenemos la palabra reservada def, luego el nombre de la función que es imprimir título, paréntesis vacíos porque esta función no necesita parámetros, luego dos puntos seguido de lo que es el cuerpo de la función indentado, ¿ok? Y luego sin indentar tenemos lo que es el cuerpo del programa donde llamamos a la función. Nuevamente, aquí el llamado a la función no se le pasa ningún argumento porque la función no tiene parámetros. Es decir, yo no tengo que decirle qué es lo que tiene que hacer para que el programa o la función pueda imprimir exitosamente el título del programa. Entonces, cuando yo ejecuto esto, veo que efectivamente me imprime el título sin yo decirle qué era lo que quería que imprimiera. Entonces, una función sin parámetros no necesita información adicional, es decir, no va a utilizar algún valor proporcionado por el usuario para realizar la acción. Simplemente ya sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces su llamado no requiere que se le pase ningún argumento, ya que no tiene ningún significado a la hora de llamar a la función. Aquí vamos a ver qué pasa si le paso un argumento. Voy a ponerle, no sé, una variable de tipo entero, un 1, y voy a llamarlo, ¿ok? Aquí me dice, nuevamente, hay un error que dice que imprimir título no toma ningún argumento, pero se le dio uno, ¿ok? Entonces, ahí, pues ya ahí tenemos un problema. Podríamos de igual manera poner aquí, no sé, algún argumento vacío, igual con, vamos a ponerle el valor de 0, por ejemplo, ¿ok? Y aquí voy a imprimir el título y puedo poner aquí if vacío igual con 0, es decir, si el valor que me mandaron como argumento es 0, imprime esta función no requiere de parámetros. Por favor, llámala sin utilizar alguno.
Y vamos a y ya, ok. Entonces así ponemos guardar, ejecutamos y ahora, aunque le estoy pasando un parámetro, el programa no cambia. El programa no cambia. Si se ejecuta y bueno, aquí en este caso tal vez tendría que ponerle que es diferente de null o diferente de vacío para que imprima este, porque como lo mandé con 1, obviamente no entró aquí, pero al final no rompió el programa y hizo lo que quería. Entonces igual y se le puede poner aquí cualquier valor o cualquier variable y aunque lo llame sin nada, de todos modos va a funcionar. ¿Ok? Aquí el problema sería cuando sí lo quiere utilizar de la manera correcta. Bueno, cuando lo usa de manera correcta, de igual manera, si entra aquí, como no le está pasando nada, lo detecta con 0 y le pone esta función requiere parámetros, por favor llámala sin utilizar alguno. Aquí entonces le puedo poner es diferente de 0 y entonces cuando se llama sin parámetros, sí me imprime el título normal y si le paso algún parámetro que no sea vacío, entonces lo imprime, pero me dice, oye, usaste un parámetro pero no lleva, entonces por favor omítelo y entonces cuando lo omite, ahora sí vemos el resultado esperado. Entonces, todas estas son estrategias o técnicas de cómo hacer que nuestro programa sea más robusto, es decir, que no se rompa su ejecución porque el usuario cometió un error a la hora de utilizar las funciones o de proporcionarnos los datos, ¿ok? Entonces, esto sería lo que es una función sin parámetros, aunque terminamos poniéndole uno por defecto para evitar que se rompa. Básicamente la función no requiere nada, pues lo podemos quitar y voy a poner esto también como comentario, ¿ok? Entonces lo podemos quitar y bueno, al final el llamado no lleva ningún parámetro porque la función no necesita que yo le diga qué hacer, cómo hacerlo cuando la llamo. Simplemente la función ya sabe qué hacer. Caso contrario, en esta que vimos aquí anteriormente, la cual necesita que yo le diga a quién quiero saludar para que funcione. Y aquí vimos cómo blindarlo para cuando el usuario omite el parámetro. De todos modos, el programa no se rompa, ¿ok? Entonces, función con parámetros y función sin parámetros. Ahora pasemos a lo siguiente, el valor de retorno. Una función puede devolver un valor utilizando la palabra clave return. Esto permite que la función produzca un resultado que puede ser utilizado en otras partes del código. Para utilizar este tipo de funciones con valores de retorno, el llamado a la función debe ser asignado a una variable donde se guardará dicho valor. Por ejemplo, veamos la función sin valor de retorno, que es esta. Tenemos la palabra clave def, saludar, el parámetro e imprime. Esta función lo que hace es imprimir en pantalla directamente, de manera que el usuario no necesita nada que devuelva esa función, es decir, la función va a tener su efecto en la pantalla y el usuario no va a hacer nada con ese valor, así que no necesitamos devolver esta cadena de caracteres. Sin embargo, veamos esta que sí tiene el valor por retorno, que sería nuevamente la palabra reservada def, el nombre de la función que es suma, que tiene dos argumentos, A y B, y calcula un resultado de la suma de A con B. Y por último, con la palabra reservada return, devuelve el resultado, ¿ok? Entonces, básicamente, las funciones sin valor de retorno realizan una acción que genera un dato útil para el usuario, por ejemplo, la función saludar, pero si bien el resultado se podía ver en pantalla, este texto no era un dato con el que se pudiera trabajar durante la ejecución del programa. Entonces, lo mismo pasa con la función imprimir título. Solamente me lo muestra en pantalla, pero al usuario no le sirve de nada esa información en el sentido de que no la va a manipular o no la va a utilizar dentro del programa. En contraste, las funciones con valores de retorno realizan una operación y devuelven al usuario el resultado de la misma como un dato útil para ser utilizado durante la ejecución del programa. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos un programa que constantemente está realizando la suma de valores y el resultado lo utiliza para notificar al usuario
cuando la suma de ambos números supera el valor de 30, ¿ok? Tenemos aquí la descripción del programa. Dice que este programa está creado para simular el comportamiento de un programa cuyo objetivo es sumar constantemente dos valores y comparar el resultado con 30, de manera que si este es mayor, enviará un mensaje al usuario. Entonces aquí tengo la definición de las variables, tengo la definición de dos funciones. Una, a ver, ¿esta qué tipo de función es? ¿Tiene parámetros o no tiene parámetros? ¿Tiene valor de retorno? ¿Qué tal esta? ¿Tiene parámetros o no tiene parámetros? ¿Tiene un valor de retorno? Muy bien, entonces tenemos la función suma dos números, la cual recibe dos parámetros o tiene dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, y además tiene un valor de retorno resultado. Y tenemos la función imprimir notificación que no tiene parámetros y lo único que hace es mostrar en pantalla que la suma ha superado el valor de 30, ¿ok? Entonces, en el cuerpo principal, lo que hago es llamar a la función suma dos números, proporcionándole dos valores que definí aquí. Pueden ser, obviamente, con una función input para que los introduzca el usuario, pero en este caso los tenemos hardcodeados, ¿ok? Entonces, tengo aquí dos valores hardcodeados, se los paso como argumentos al llamado de la función para que sean utilizados en la función y la función me va a devolver un resultado, por lo que este llamado a función debe ser asignado a una variable que en este caso estoy llamando resultado suma. Es decir, en esta variable voy a guardar el valor de retorno de la función suma de dos números. En este caso, como efectivamente tiene un valor de retorno, entonces esta es la forma en la que debo de llamar a una función. Por supuesto que también puedo utilizarla así, pero no estaría haciendo nada realmente porque sí realizaría la suma, calcularía esta variable y devolvería el resultado, pero no lo estoy guardando en ningún lado. Entonces no lo podría ver. Vamos a ejecutarlo. Y como vemos, dice que 0 no es mayor que 30. ¿Por qué 0? Porque el resultado de suma, aquí lo estoy inicializando con el valor 0. Y aunque estoy llamando a la función, este resultado no lo estoy guardando. ¿Cómo puedo ver si sí está ejecutándose? Puedo imprimir directamente en pantalla. Print este resultado. Entonces, aquí lo que va a hacer es imprimir lo que va a devolver esta función. Veámoslo. Y como vemos, está imprimiendo un 26. 17 más 9 es 26. Entonces, sí está funcionando la función, pero no la estoy utilizando correctamente, porque la función sí me está devolviendo algo, y eso es justo lo que estoy imprimiendo, pero no estoy haciendo nada con él. Entonces, es por eso que tengo la variable resultado suma, y a ella justamente le voy a asignar el valor de retorno de suma de dos números, que en este caso va a ser 26. Entonces, al ejecutar esto, veo que ahora sí está tomando el valor de 26 lo está comparado con 30. Si es mayor, imprime notificación, y si no, imprime el valor no es mayor que 30. En este caso, 26 no es mayor que 30. Ahora voy a ponerle aquí, no sé, un 20 y lo ejecuto. Y entonces me dice, la suma ha superado el valor de 30. ¿Qué pasó aquí? Bueno, como resultado va a ser, en este caso, 37. 37 si es mayor que 30, ¿verdad? Entonces llama a esta función imprimir notificaciones que no recibe ningún parámetro. Y entonces imprime la suma ha superado el valor de 30. Y de esta manera estamos usando todos los ejemplos y combinaciones de las funciones. Tenemos una que recibe parámetros y proporciona un valor de retorno, y otra que no recibe parámetros y tampoco devuelve nada. Por supuesto que podría haber casos en los que tenemos funciones que reciben parámetros, como la función saludar, por ejemplo, y que no retornan nada. Y caso contrario, funciones que no reciben ningún parámetro, pero sí devuelven información al usuario, ¿ok? Entonces, no están casados unos con otros.
no por el hecho de tener parámetros debe tener valor de retorno, y no por el hecho de no tener, entonces no debería tener valor de retorno. Por supuesto que podemos tener funciones con parámetros y valor de retorno, funciones con parámetro pero sin valor de retorno, funciones sin parámetro y sin valor de retorno, y funciones sin parámetro con valor de retorno. Todo dependiendo de lo que haga la función y cómo el programador quiera utilizarlas, ¿ok? Y ahora que ya sabemos cómo utilizar las funciones, de nuevo hay que jugar con ellas, hay que practicar, hay que familiarizarse con su uso para poder hacerlas nuestras y poderlas utilizar de manera cómoda en nuestras implementaciones. Así que a practicar y nos vemos en el siguiente video.